Bienvenido a una lección sobre cómo multiplicar números enteros. Aquí tenemos 3 veces 2. Y lo primero que debemos notar es que hay muchas formas de escribir multiplicación. Todo esto significa 3 veces 2, y podemos ver que el producto es igual a 6. 3 veces 2 significa que tenemos 3 grupos de 2, o 3 copias de 2. Y también puedes pensar en la multiplicación como una escala. Bueno, si tenemos 3 grupos de 2, hay un grupo de 2, hay un segundo grupo de 2 y hay un tercer grupo de 2. Y para mostrar a los grupos, incluso podríamos rodearlos. Entonces hay un grupo de 2, hay un segundo grupo de 2 y hay un tercer grupo de 2. Entonces podríamos ver cuando tenemos 3 grupos de 2, tenemos un total de 6. Ahora también puede notar que si vemos esto como 2 grupos de 3, el total sigue siendo 6. Y esto se debe al hecho de que cuando cambiamos el orden de multiplicación, la respuesta o el producto siguen siendo los mismos. 3 por 2 es igual a 2 por 3. Esta es una propiedad que veremos en un momento. Ahora para un poco de vocabulario. Los números que se multiplican juntos son los factores, entonces 3 y 2 son los factores, y el producto es el resultado o la respuesta cuando multiplicamos. Entonces nuestro producto es igual a 6. Antes de echar un vistazo a algunos ejemplos más involucrados, veamos un par de propiedades. La multiplicación es conmutativa, y lo que eso significa es que podemos cambiar el orden de la multiplicación y el producto será el mismo. Y del ejemplo anterior, sabemos que 3 veces 2 es igual a 6, y también lo es 2 veces 3. Y luego, por último, si tenemos 0 veces un número o un número multiplicado por 0, el producto siempre es 0. Ahora, si solo estamos aprendiendo a multiplicar, esta tabla de multiplicación puede ser muy útil, y es posible que desee hacer una propia. La forma en que esto funciona es que tenemos los factores en rojo y los productos en azul. Por ejemplo, para encontrar el producto de 7 y 6, aquí hay un 7 y aquí un 6. Solo determinamos dónde se cruzan esta fila y esta columna. De esta manera, 7 veces 6 es igual a 42. Y esto ocurre 2 veces en esta tabla debido a la propiedad conmutativa de la multiplicación, lo que significa que si selecciono el 6 de esta fila y el 7 de esta columna, por supuesto, el producto sigue siendo 42. Por lo tanto, puede encontrar esta tabla muy útil. Vamos a ver algunos ejemplos. Si queremos encontrar el producto de 43 y 6, primero vamos a escribir esto en forma vertical. Y ahora vamos a multiplicar el 6 por los 3. Bueno, 6 veces 3 serían 18. Entonces escribiremos los 8 en la columna de las unidades, y llevaremos 1 a la columna de las decenas. Ahora vamos a multiplicar las 6 por las 4. Bueno, 6 veces 4 es 24, pero luego tenemos que agregar así tendremos 25. Entonces 43 por 6 es igual a 258. Probemos 21 veces 32. Puedes ver esto como 2 problemas. Vamos a multiplicar las 2 por 21, y luego las 3 por 21. Entonces, vamos a tener 2 por 1, eso es 2, y luego 2 por 2. Eso nos dará 4. Ahora vamos a multiplicar por los 3, pero como esto está en la columna de las decenas, realmente estamos multiplicando por 30. Entonces, lo que tenemos que hacer es agregar un 0 a la columna de unidades, entonces este primer producto estará en la columna de las decenas. 3 veces 1 sería 3. Observe que esto es realmente 30 veces 1, y es por eso que tenemos que tener este 0 aquí. Y luego tenemos 3 veces 2, eso sería 6. Y ahora agregamos las columnas. Tenemos 2, 7 y 6. Entonces este producto es 672. Sigamos adelante e intentemos con otro. Observe aquí que tenemos 27 veces 3.425. Por lo general, es más fácil multiplicar si el segundo factor tiene menos dígitos. Y dado que la multiplicación es conmutativa, podemos cambiar el orden de esta multiplicación. Entonces vamos a escribir esto como 3425. Veces 27. Note que ahora solo tenemos que multiplicar por el 7 y luego los 2, así que ahora comenzaremos multiplicando por el 7. Bueno, 7 por 5, eso sería 35.
Entonces escribes los 5 y llevamos un 3. Ahora tenemos 7 veces 2, eso es 14, más los 3, eso sería 17, lleva el 1. 7 veces 4 serían 28, más el 1, eso sería 29. Entonces escribimos los 9 y llevamos los 2, y ahora tenemos 7 veces 3, eso es 21, más 2, eso es 23. Y ahora multiplicamos por los 2, pero como estos 2 están en la columna de las decenas, tenemos que comenzar agregando un 0 en la columna de las unidades. Y tenemos 2 por 5. Eso es 10. Entonces escribimos el 0 y llevamos el 1. 2 veces 2 serían 4, más el 1, eso sería 5. Luego tenemos 2 por 4, eso sería 8. Y luego tenemos 2 por 3, eso sería 6. Y ahora agregamos las columnas. Serían 5, 7, 14, entonces llevamos 1. Esto sería 1 más 3 más 8, eso es 12, lleva el 1. Eso sería 1 más 2 más 6, eso sería 9. Nuestro producto es 92.475. Echemos un vistazo a un problema de palabras. Notará que su restaurante favorito ofrece almuerzos por $4 por persona, impuestos incluidos, en lugar de los $6 habituales por persona. Como resultado, decides comprar el almuerzo para tus 5 amigos. Si tiene $30, ¿cuánto dinero le quedará después del almuerzo? Por supuesto, tú también vas a comer. Entonces, si vas a pagar por tus 5 amigos y por ti mismo, tendrás que comprar 6 almuerzos $4. Entonces el costo del almuerzo sería 6 veces 4, que es igual $24. Entonces, si tiene $30 y en almuerzo le costará $24, necesita encontrar la diferencia. Entonces, la cantidad de dinero que le quedará será de $30. La cantidad de dinero que tiene, menos el costo del almuerzo, que es de $24. Que será igual $6. Tendrán $6 restantes después de comprar el almuerzo para usted y sus amigos. Eso lo hará para este video. Gracias por ver.